En aquel tiempo Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígame. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, donde era también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley, y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercar a Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Queridos hermanos y hermanas, bendigamos al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio. Sean perdonados tus pecados. Fuertes palmas, hermanos, para el Evangelio. Bien, queridos hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a meditar sobre el mensaje de la Sagrada Escritura, sobre el mensaje que el Señor nos tiene preparado en esta tarde, el día de hoy. Las lecturas de hoy nos hablan o nos presentan tres partes muy importantes. La primera parte nos va a hablar sobre el amor hacia los demás, que es lo que nos relata en la primera carta del apóstol Juan. Y la segunda es la que nos habla el Evangelio. Y en el Evangelio podemos encontrar a tres personajes principales. ¿Quiénes son? Se nos habló de Felipe, de Natanael y de Jesús. Pero en la primera lectura, la primera carta del apóstol Juan, nos va a hablar sobre el amor, que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Y todo aquel que ama a su hermano, todo aquel que ama a Dios, debe amar a su hermano. De lo contrario es como Caín. ¿Qué pasó con Caín? Mató a su hermano. ¿Cómo se llamaba su hermano? No escucho. ¿Cómo se llamaba su hermano? Abel. Entonces, la lectura de hoy nos habla del amor al prójimo. Pero ¿cómo puedo amar al hermano? ¿Cómo puedo amar a las personas más cercanas a mí? Tal vez ahí el esposo y la esposa, el novio y la novia va a decir: no, yo amo a mi esposa, pero no puedo amar a mi vecino, a mi vecina. ¿Ah? Igual el novio también: yo amo a mi novia, yo amo a mi novio, dirían la novia, pero no puedo amar a otra persona, porque si no, estaría cayendo ya en la infidelidad. Pero el amor
de la cual las lecturas de hoy nos hablan, tal vez hay que bajarle un poquito. Pero el amor de la cual nos hablan las lecturas de hoy es el amor cristiano. Un amor que consiste en perdonar. Un amor que consiste en dar la vida por los demás. Un amor en la cual consiste perdonar todas aquellas cosas que me hizo mi hermano, mi hermana, mi vecino, mi vecina, mis padres o todo aquel que me rodea. En eso consiste el amor del cual nos habla la lectura de hoy. Pero queridos hermanos, la lectura de hoy, Juan, en su primera carta, él es demasiado preciso, concreto con lo que dice. Y él nos va a decir, el que no ama está muerto. Y entonces cabe la pregunta, o cabe preguntarnos, queridos hermanos, si verdaderamente yo estoy amando. ¿O qué tipo de amor le doy a los demás? ¿Qué tipo de amor le estoy dando a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a los que me rodean? ¿Cómo estoy amando? Soy un cristiano capaz de amar, de dar la vida por los demás, de velar por los hermanos, de estar pendiente de la vida espiritual, de la vida celestial que el hermano puede tener. Pero a veces nosotros, hermanos, estamos tan pendientes de la vida material que tiene el hermano. Estamos tan pendientes en qué momento el hermano cae para matarlo, como hizo Caín a Abel. Entonces, la pregunta, como les decía, que deberíamos hacernos es, ¿con quién de estos personajes yo me identifico? ¿Soy Caín o soy Abel? Tal vez muchos van a decir, no, yo amo a Dios, yo soy servidor, yo soy predicador, yo soy... tengo un ministerio dentro de la iglesia. Hermano, pero ¿de qué te sirve tener un ministerio dentro de la iglesia si no tienes amor en tu corazón? ¿De qué te sirve ser un buen predicador? Hablas bien bonito, bien hermoso de Dios. Cuando hablas, se siente la presencia de Dios. Pero si en tu vida no hay amor, si en medio de tu familia no se vive el amor, no se vive la paz, no hay presencia de Dios, no hay presencia de Cristo, no puedes ser un verdadero cristiano. Y esto precisamente nos va a hablar el Evangelio del día de hoy. Las lecturas, la primera lectura, pues nos hace el llamado a amar a todos aquellos que nos ha ofendido, a todo aquel hermano que me ha ofendido, a aquel hermano que ha hablado mal de mí, a aquel hermano que incluso me ha dicho hasta de qué me voy a morir. Las lecturas de hoy nos invitan para amarlo. Las lecturas de hoy nos invitan para llamarlo, tener esa capacidad de amar. Y la capacidad de amar, de ser cristiano, consiste en perdonar. Pero a veces nosotros, hermanos, nos cuesta perdonar. Prefiero que me perdonen a mí que perdonar a los demás. Y en eso no consiste el amor de Dios. ¿Se imaginan ustedes, queridos hermanos, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, sufriendo los dolores? Jesús nunca dijo a su Padre, Padre, mándales un rayo encima de esta gente para que desaparezcan. ¿Qué dijo Jesús? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fuertes palmas, queridos hermanos. Queridos hermanos,
Cuando alguien te insulta, cuando alguien te maltrata, cuando alguien te critica, cuando alguien te pisotee, ¿cuál debe ser tu actitud? ¿Será que tu actitud va a ser como la que tenían los judíos en ese tiempo, lo que ellos le llamaban la ley de talión? Es decir, cara por cara, diente por diente. No, tu actitud va a ser como la de Jesús. Si alguien te ofende, alguien te critica, alguien te pisotea, alguien te dice hasta de lo que te vas a morir, ¿qué le vas a decir? Gracias, mi hermano, por recordar que yo soy pecador y por lo tanto, que Dios perdone lo que estás haciendo porque no sabes lo que estás haciendo. Eso debería ser la actitud de un buen cristiano, de un cristiano que hoy, las lecturas de hoy viene a simbolizar la figura del hermano de Caín. Pero a veces nosotros, hermanos, quizás uno se llama Mateo, otro se llama Gaspar, el otro se llama Juan, otro se llama María, otra se llama Elena, Marta, Martina, como quiera. Pero a veces todos somos Caín. Todos matamos a nuestro hermano. Todos matamos a todos aquellos que están alrededor de nosotros. Pero ¿cómo? Si uno se hace la pregunta, pero ¿cómo puedo ver si estoy matando a mi hermano? ¿Cómo puedo ver si yo estoy asesinando? Incluso la lectura de hoy dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y la pregunta es esta, queridos hermanos, ¿tienes odio en tu corazón? ¿Hay odio o no hay odio? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Hay odio en el corazón o no hay? Entonces, ¿cómo será nuestro nombre o cómo es nuestro nombre? Como la lectura dice el día de hoy, todo el que odia a su hermano es un asesino. Entonces todos somos asesinos. Y nos gusta ser asesinos, fíjense hermanos, nos gusta ser asesinos. Como que eso es nuestra profesión, como cristianos. Por eso, razón tenía Jesús cuando dijo a los judíos que ellos habían convertido el templo de Dios en cueva de ladrones, en cueva de hipócritas. Incluso también va a decir a los seguidores, a los discípulos de él, cuídense de la levadura de los judíos, de los fariseos, porque era gente hipócrita, era gente que enfrente de la gente disimulaba, aparentaba cierto amor, aparentaba cierto seguimiento de Dios, pero detrás de ellos, detrás de esa máscara, de esa actitud que ellos tenían ante la gente, había odio, rencor, envidia, violencia. Entonces, por eso Jesús tenía mucha razón cuando les dijo eso. Y entonces las lecturas de hoy nos invitan a que nosotros tengamos esa capacidad de ver, tengamos esa capacidad de amar al hermano, de perdonar al hermano. Ya en el Evangelio, queridos hermanos, el Señor nos invita a ser verdaderos discípulos suyos. En el Evangelio se nos habla de 3 personajes, como les dije. ¿Quiénes son? Jesús, digan conmigo. Todos, ¿no escucho? Felipe, Natanael. ¿Quiénes son? Y Natanael. Jesús llama ¿a quién? ¿A quién llamó Jesús? Según el Evangelio de Juan. ¿A quién llamó Jesús? ¿Ah? No. ¿A quién llamó Jesús?
¿A quién le dijo Jesús? Sígame. ¿Ah? Felipe. Me imagino que Felipe estaba en algún lugar y de repente vio pasar a Jesús y Jesús le dijo, Felipe, vámonos. ¿Y qué hizo Felipe? ¿Se fue? Felipe nunca dijo, no Señor, no tengo tiempo, adiós, que le vaya bien, otro día será. A comparación de Natanael. ¿Y qué hizo Natanael? Felipe se fue corriendo. En ese encuentro de Felipe con Jesús, Felipe era un hombre lleno de fe, era un hombre lleno de oración, era un hombre lleno de convicción que Jesús de veras era el Hijo de Dios, era el ungido. Y entonces cuando Felipe se encontró con Jesús, él nunca dijo, no Señor, no tengo tiempo, no. Con solo que él escuchó que Jesús le dijo, Felipe, sígame o vámonos. Entonces él fue y llevó el mensaje a los demás. ¿A quién le llevó el mensaje? A Natanael. ¿Y qué le dijo a Natanael? ¿Ah? ¿Qué le dijo a Natanael? Hemos encontrado al Mesías o al Hijo de Dios, de quien Moisés habló, de quien Moisés escribió y los profetas hablaron en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue la actitud de Natanael? ¿O cuál fue la respuesta de Natanael? Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en los libros de la ley y de quien también hablaron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Natanael dijo, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces, ¿qué es lo que nos habla o qué es lo que nos refleja esto? Natanael representa a todos aquellos hermanos que dicen creer en Dios, que dicen participar en alguna congregación, en alguna iglesia o en algún templo, pero nunca siguen los pasos de Jesús. Natanael en este caso viene a representar a todos aquellos que dicen tener fe, a todos aquellos que dicen tener oración, a todos aquellos que dicen seguir al Señor, pero no siguen los pasos, no siguen a Jesús. Y entonces Natanael le dijo, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y en otra parte también va, en la Sagrada Escritura, en el pasaje del Nuevo Testamento, va a decir también, ¿no es este hombre el hijo de María, hijo de José, este carpintero? Y ahora se hace pasar por hijo de Dios. Ya, entonces siempre surge esa duda. Siempre como cristianos buscamos pretextos para no seguir a Dios, buscamos pretextos para no darle una respuesta a la llamada de Dios. Felipe es para nosotros como cristianos, tiene que ser un modelo y el perfil de todo predicador, de todo servidor, desde el predicador hasta el ministro, puede ser ministro, predicador, catequista, servidor de la iglesia, incluso los padres, monseñor, los obispos, el patriarca, quien sea. Felipe tiene que ser como el modelo para nosotros. Porque Felipe era una persona
llena de fe, llena de oración, llena de convicción. Él estaba convencido de que se había encontrado con Jesús. ¿Y qué pasó cuando también Natanael se encontró con Jesús? ¿Qué dijo Natanael? Natanael dijo: Maestro, de veras tú eres el Hijo de Dios, de veras tú eres el Rey de Israel. Eso es lo que pasa, queridos hermanos, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra vida hacia ese encuentro con Jesús. Cuando usted se encuentra con Jesús, llega a tener ese encuentro con Jesús, se te olvida toda tu falsa creencia, se te olvida todas aquellas cosas, falsas ideas que has hecho sobre Dios, y comienzas a ver verdaderamente la identidad, la esencia de Dios y de Jesús como el Mesías y el Salvador de la humanidad. Queridos hermanos, Felipe habló con Natanael y Natanael se convirtió. Felipe se encuentra con un hombre llamado Simeón, que también lo conocían como el mago en ese tiempo. Felipe va y le lleva el mensaje de Jesús, y también este hombre se convirtió, pero después se quedó ciego porque sus intenciones eran otras, no era conocer a Jesús, sino que eran otras intenciones que tenía. Felipe, él tenía 4 hijas, pero sus hijas andaban perdidas, más que la Llorona. Entonces Felipe comenzó a hablarles de Jesús, comenzó a llevarles el mensaje de Jesús, y entonces ellas llegaron a convertirse, incluso fueron profetisas. Entonces también Felipe se encontró con el funcionario etíope, que lo conocían como el eunuco. También Felipe llevó el mensaje a este funcionario, y el funcionario se convirtió. Jesús llama a Felipe y le dijo: ven, sígame. Y entonces se imaginan ustedes, queridos hermanos, esa alegría, esa emoción, esa paz, ese gozo que sintió Felipe en ese momento cuando Jesús le dijo: Felipe, sígame, vámonos. Entonces Felipe se fue. De allí él sale a predicar, de allí después del encuentro con Jesús, después que la persona se encuentra con Jesús, no solo se queda con eso, sino que la persona tiene que salir a manifestar o a irradiar la presencia de Dios. Y entonces Felipe sale a predicar, y predicar quiere decir llevar el mensaje, reflejar el amor de Dios, reflejar lo que con quien yo me he encontrado. Y entonces, mucha gente se convierte. Por ejemplo, estos que les dije anteriormente, él habló con Natanael y Natanael creyó. Él se encuentra con Simeón el mago y él se convirtió. Él habló con sus hijas, le llevó el mensaje de Jesús a sus hijas, igual ellas se convirtieron. Llegó y habló con el funcionario etíope, igual él también se convirtió. Entonces eso es lo que pasa cuando uno tiene ese encuentro único y personal con el Señor, pero no solo se queda así, sino que lo tiene que llevar a los demás. Lo tiene que comunicar, esa alegría, ese gozo, esa paz, tiene que comunicarlo a los demás. Y entonces la pregunta, queridos hermanos, es esta: ¿cuántas personas hemos convertido como cristianos? ¿Cuántas personas he convertido yo como presbítero? Bueno, hace 2 días apenas llevo como presbítero. ¿Cuántas personas he convertido yo como
en el tiempo en el cual fui diácono, en el tiempo en el cual fui seminarista, ¿cuántos hermanos has convertido tú, usted siendo ministro, siendo catequista, siendo lector, acólito, independientemente cuál sea tu compromiso dentro de la iglesia? ¿Cuánta gente has convertido? ¿Hay o no hay? Amén. Amén. ¿O les estoy regañando, hermanos? ¿Quién vive? A su nombre, a su pueblo. Fuertes palmas, queridos hermanos, al Señor. Entonces, queridos hermanos, después que ustedes y yo hemos llevado el mensaje de Dios a los demás, ¿cuánta gente hemos convertido? ¿Has convertido a tus hijos? ¿Has convertido a tus nietos, a tus sobrinos, a tus familiares, a tus vecinos? ¿O qué es lo que pasa? En vez de convertir al vecino, comienzo a pelear con él. La gallina se metió al corral del otro, comenzamos a pelearse. El perro fue a robar ahí el pan del vecino y comenzamos a decirnos groserías, comenzamos a maltratarnos. Y entonces, en vez de llamarlo, en vez de hablarles de Jesús, en vez de hablarles de Dios, le hablamos de odio, le hablamos de tantas rivalidades que hay entre nosotros. Entonces, no hemos tenido ni siquiera la capacidad de llevar o de conducir, de llevar el mensaje de Dios a los hijos, a la familia, ni siquiera a la esposa, al esposo. La esposa viene al templo en las oraciones y el esposo, bien, gracias, ahí metido en otras cosas. Los hijos, igual metidos en otras cosas, en otras situaciones. Ya cuando el hijo se pierde, la mamá y el papá comienza a preocuparse, viene con el palé y le dice: padre, necesito oración, mi familia se ha perdido. Pero el culpable allí no es el palé, ni siquiera es la iglesia. Los culpables son los familiares, los culpables es el papá y la mamá. Entonces, queridos hermanos, el Evangelio nos invita precisamente a ser verdaderos predicadores, a ser verdaderos servidores, a ser verdaderos hijos de Dios, capaces de comunicar el amor de Dios, capaces de llevar a Dios a los demás. Y entonces, queridos hermanos, Felipe tiene que ser un modelo de cristiano para nosotros. Porque si nos preguntamos por qué, queridos hermanos, no convertimos a los hermanos, porque yo trato la manera de llevar el mensaje a los hermanos, pero no veo resultado. Es porque te falta oración, es porque te falta preparación, es porque te falta fe, y a veces ni siquiera hablas de Dios, como decía anteriormente, hablas bonito del mensaje de Dios, llevas la Biblia bajo el brazo, llevas la comunión, haces lo que quieras, pero ni siquiera sabes de lo que estás hablando, ni siquiera sabes por qué estás dentro del templo o por qué estás dentro de una iglesia, ni siquiera sabes. Entonces, ¿cómo pretendes que el otro hermano venga y se convierta? No se puede. Y entonces, queridos hermanos, la invitación para cada uno de nosotros es que tengamos esa capacidad de abrir los ojos, de abrir nuestra vida al Señor, y el Señor es el que convierte la persona. Muchas de las veces, a veces se cae en el error que tantos pastores como también presbíteros, sacerdotes, obispos, se llega a pensar que ellos son los que van a convertir a los hermanos. No, el único que puede y tiene la facilidad y la facultad de convertir es Dios. Es Dios el que te va a convertir, es Dios el que va a cambiar tu vida, es Dios el que va a cambiar tu corazón, pero también tú tienes la
obligación y la responsabilidad de abrir las puertas de tu corazón y de tu vida a Dios. De lo contrario, como decía, no puedes tener conversión en tu vida, no puedes tener transformación en tu vida si no le abres tu corazón a Dios. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Fuertes palmas, queridos hermanos. Hermanos, yo les voy a poner un ejemplo. El problema de nosotros como iglesia, y hablo a nivel general, como iglesia o como cristianos, es que nosotros nos encanta, como decía anteriormente, ser como Caín, matar a nuestro hermano. Por ejemplo, un nuevo cristiano viene, se convierte y se congrega en nuestra iglesia, en nuestro templo, en nuestra comunidad, viene. ¿Qué es lo que a veces se hace? Empezamos a hacer especulaciones sobre el hermano. Empezamos a ver en qué ha fallado el hermano. Empezamos a ver cómo habla el hermano, cómo se viste el hermano, cómo trata el hermano a los demás. Y entonces comenzamos a ver al otro que apenas está recién llegado en nuestra iglesia, comenzamos a verlo como extraño. Y entonces es más que claro y más que obvio que el hermano se va a sentir mal, se va a sentir extraño. ¿Por qué? Porque todos los hermanos tienen la mirada en el pobre. Y entonces el hermano va a pensar, me siento raro, me siento mal, me siento juzgado, me siento extraño en esta comunidad, mejor me salgo, mejor ya no vengo a la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa? El hermano comienza a irse en las cosas del mundo, comienza, por ejemplo, llega alguien, cierta persona o ex persona en alguna cantina y ahí está el otro borracho. Dos se juntan. ¿Y qué pasa? Ellos ni siquiera se conocen. Ni siquiera se conocen. ¿Y qué dice el borracho? Bienvenido, compadre, mi hermano, siéntese conmigo, te invito a una copa, ¿qué quieres tomar? Yo pago todo lo que tú querrás tomar. Y entonces, y ahí lo van a atender bien, lo van a atender como un rey, mientras que en la iglesia se juzga al hermano, mientras que en la iglesia en vez de ayudarlo, lo pisoteamos, mientras que en la iglesia en vez de decirle al hermano, hermano, voy a orar por ti, oremos por tu situación, has pecado, vamos a orar, te vamos a levantar, en vez de decir eso, ¿qué se hace? Lo pisoteamos. Mientras que en la cantina no, como les digo, mientras que en la cantina no. Ya bien borrachos, bien borrachos, bien borrachos. Y los borrachos son los que mejor tratan a los demás. Incluso toman en el mismo vaso o en la misma copa. Y ahí no existe esa gente escrupulosa, no. Porque ellos se sienten como en familia, ellos se sienten en comunión, ellos se sienten contentos y felices ahí. Y entonces el hermano le gustó estar ahí, le gustó ese ambiente en el cual él se siente bien, en el cual se siente contento. Mientras, como les digo, en la iglesia, en vez de ayudar al hermano, lo mandamos al carajo. En vez de ayudar al hermano, lo mandamos a freír pulgas en otra parte. Entonces no se puede en ese caso. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué a veces vemos que la gente tiene apatía de ir a la iglesia, de participar, de asumir un compromiso dentro de la iglesia, de ser un buen cristiano dentro de la iglesia? Porque ustedes y yo nos hemos encargado de correr a los hermanos. Ustedes y yo nos hemos encargado de decir al hermano, no, usted hermano no puede, así que lo siento mucho, pues váyase a freír pulga en otra parte, ¿verdad? Entonces, y la invitación precisamente en este día
es eso. Es eso en el que tengamos esa capacidad de llamar, tengamos esa capacidad de llevar a Jesús, que tengamos esa capacidad de llevar a Dios a los hermanos. Pero a veces nosotros, y déjame decirles, hermanos, que nosotros somos pilas para las cosas del mundo. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, ¿qué pasa? Nos pasó como le pasó a Natanael. Le ponemos pretexto, alguien te llama hermano. Los hermanos te van a elegir para ser miembro del consejo, para ser integrante de la música, para ser una hermana que se encarga de hacer los aseos del templo. ¿Y qué pasa? Nosotros decimos, no hermano, es que yo no tengo tiempo. No hermano, es que tengo vergüenza. Alguien es llamado para ser predicador, para ser catequista. ¿Y qué es lo que dice? No hermanos, yo no puedo, tengo vergüenza, tengo miedo. Ah, pero para pecar sí no tenemos miedo, ¿verdad hermanos? ¿O sí? Para insultar, para odiar, para decirle malas palabras al hermano, ahí sí no tenemos vergüenza, ahí sí no tenemos miedo, ahí sí no ponemos pretexto, porque eso es nuestra profesión. Pero un cristiano fiel seguidor de Jesús no debe de tener vergüenza. Por eso Pablo va a decir, yo no tengo miedo, el evangelio para mí es poder de Dios. Y entonces, queridos hermanos, la invitación que se nos hace es que seamos como Felipe, seamos como Natanael, pero no ese Natanael que puso pretexto a Dios, no, sino como aquel Natanael que después de la invitación de Felipe, él se fue a ver a Jesús, él fue a ver con esa intención de encontrarse con Jesús de Nazaret, con esa intención de encontrarse con el Maestro, y cuando lo encontró, Natanael reconoció que de veras es el Hijo de Dios. A Natanael se le quitó todas esas escamas de pecado, todas esas cosas de la cultura, de la falsa creencia, de todas esas cosas culturales que él tenía. Y Natanael era un fiel conservador de toda la cultura judía. Él era muy conservador. Cuando para Natanael esto es blanco y esto es negro, y no cabe la menor idea que exista el color gris. Ya, entonces él era un hombre fiel a la tradición judía. Y entonces Felipe llega y le dice, hemos encontrado al Mesías que es hijo de María, hijo de José. Y entonces es más que claro que en la época de Natanael se iba a pensar de esa forma. ¿Acaso de esa aldea puede salir algo bueno? Y eso a veces pasa en nuestra realidad, en nuestro contexto, queridos hermanos, cuando muchos de nosotros o muchos de los jóvenes vienen de las aldeas a estudiar en los pueblos, o de las aldeas a estudiar en los departamentos o en la ciudad capital. Eso se refleja. Ah, es que aquel es aldeano. ¿Qué va a saber ese cuate si ese es aldeano? ¿O qué va a saber este hermano si es de aldea y nosotros somos de pueblo? Nosotros conocemos, nosotros sabemos en el habla de los jóvenes, nosotros sabemos cómo es la movida. Ya, entonces, eso pasa también en nuestra realidad, en nuestra situación actual. Y entonces, tenemos que aprender a que el Señor nos dé su Espíritu Santo para poder guiarnos, para que sea el mismo Espíritu que nos haga capaces de llevar una vida de fe y una vida de oración.
quien vive, y a su nombre, y a su pueblo, victoria. Fuertes palmas, queridos hermanos. Hay hermanos, con radios, con diferentes plataformas de Facebook, de internet, español, pues voy a traducir unos rato al tal chial con lectura y cualti. Amén. Hermanos. Cristo. Fuertes palmas, hermano. Hay en lectura, hermano, es gusta, es buena. Ahap toch yip an hun kam kulal. Palta hun kam kulal ti manach ashka hun kam kulal ma hun kam kulal. Sholnan pareja, ma sholnan chial ashka ti novios. ¿Verdad? Manach hun kam kulal tu chial kaiti. Ahun kam kulal chial con lectura, ahun kam kulal yet ayasti o mi man kulal. Hun machel yop chialonen, hun machel shach ahon tu, hun machel shach etnon tu, hun machel yop shialen, hun machel incluso suple okinasat, si se puede decir. Ato junto chial con lectura, a con lectura chiala a machel am chioche juniet anima el tu asesino a biokpi y asesino yurko anjobal ma con cam anima. Pero a veces hay un hermano, quizás te jamero WhatsApp walo 90. Te jamero WhatsApp, ainti kamsa chuache chuich matin, kamsa chuache chuich palas, kamsa chuache chuich shuwin, kamsa chuache chalai eul ayin, sino que chuache chalain ma con anima. Amén. Quien vive, a su nombre, a su pueblo. Fuertes palmas, queridos hermanos. Entonces, hermanos, a veces hay un tisma y al acostumbrar con kame anima tú. Palta ni ma con paskame anima tú sin amchuhin ma con cam ni siquiera uno uno awachilo ne labate con agua tujna can amchuhin ma con cam anti. Palta pasket animal tú sí somos capaces. Acho que yo mai, pai tú camsa shiwilal camsa ya pensar tom watch tom yo. Hermanos. Awal shalon comal ebjet animal tú, awal scopuchon elep tú, awal yet yo shaline tú. Ton yet un momento al tú, ma yet un cual tú, ma yet un rato al tú, ton lana na ma con cam anima tú. Amén. Quien vive, a su nombre, a su pueblo, victoria. Fuertes palmas, hermanos. Entonces, se gusta Joana, atum paitu, chachil chachter ma ujiloni, machton walchele, ma kam anima tu. Taach yin apishan, yin anabal, yin animail, ay yop kulal, ay chichon kulal, ay askulal. Mi kulal ton chalachin, ton tawacha yokapi, talachech malin, antun, ¿verdad? Mashatoneja malin tu, mashatoneja antun tu, sino que reja, mak kam anima. Wacha tu hermano mayo. Hija, we tojas que imagen, un chel WhatsApp. Te jankan mache wachi chiave, y echala y macom can ania tu vai, ¿verdad? Entonces, escucha Jesuana, yo alilo gelte hak inal. Zet ayina inal tunani, zet ayina pishan tunani, ta ay chichon kulal, ta yo kulal il dogmasa ni lun santo. Ya que lanto cochan el gichko abil, ¿verdad? Ya que lanto al cochan el gichko abil, il dogon santo gusta Juana. Cogil doch. Ta solna la familia, vaya na, yeto hetpi, yeto honinal, ay,
chichon kulal, paskulal, yop kulal, iltoch. Yuktul auntan cosa tú, mauntan se tajieta al ti, mahton walke yap noch Dios tu payina pishan, mahton walke yap noch Dios tu payina nabal, solnana familia, mahton kaha yek Dios tu pay solnana familia, si ta ayula yulte ana, yul yina nabal, yina animail, ay chichon kulal, ay yop kulal. Entonces, hermanos, yo walil gel de jabá, yo walil el Don Santo Payina Inal, Yetuach a Dios o Abnoch Pay Sholnana familia. Haya inco evangelio. Zet evangelio el Mashab, hermanos. Emak am kashine ya yul kanhogal. Zet pashiat zeti ehal chiyala. Amén. ¿Quién vive? Zet evangelio el Shab, hermanos. Oye, hermanos del Ministerio de Alabanza, y tojaite, malek elevina. Este evangelio el Shave. San Lucas, sí, un hermano. Evangelio de San Juan. Hay un evangelio de San Juan, Mayinko evangelio mashi ahaptoch yiban oshwan animas ahaptoch ko evangelio. Machchelep oshwantu. Yiban kanchuab hermanos. Dejan masa ay ko buya walon dejan ahun buya tiskon etnon walon. ¿Verdad? Machchelep oshwan pais ahaptoch ko evangelio. Jesús hunoksha Felipe, Hunoksha, Natanael. Jesús, Felipe y Natanael. Takachap noch vaya nanani, one tuma, amam tu kanlon, ele vaya stieta, speta bien con Santa Misa, matsieta, alla yin evangelio, se junaloni. Ako evangelio, shah, doch yiban. Natanael. Amén. Bueno, ako evangelio chela ab Jesús tulana stoh bay hun kono ma hun región shi mayul mahpech Galilea. Kash ayul yetlanan ey Jesús tumash shielo no koch mash ilcha el Felipe yu. Asha Jesús timash yalon bay Felipe. Si tal shial Jesús tu bay Felipe. Oh, cansajan, wintag. Ta Jesús tuchi apni bayina inal bayina nabal tunani. Shuin, matin, ewul, antung, palas. Oh, cansajan, wintag. Se conchi bay. Nie conchi ni macaba. ¿Ah? Se conchi, hermanos. Canch contawi, ¿verdad? Yo sabía echarle a tú. Valleta a Jesús, el hermano, ma cajol, cutzin, o canzón en winter se conchivay. Camin tiempo. Shilka de hermanos, hermano coordinador, ya con anuncio, ma avisos parroquiales, hermano, gusta, Jesuanap, ay, común la gil. Ay, cocha, disco, 5 de enero, 6, 7, con Hayek me gusta, Juana. Machsta wi, asa hermano, chala, mi chanay, ni torle, sin Hayek, se jute, ¿verdad? Machelanan con ya un invitar, machelanan con ya autoni. A mi hermano Marcelino, machel. Machel con a Jesús. Falta ayoch con cancan. Mahintoch. Ay no in mis, ay no in tri, ay no in tritam, ay in calnel, ay no in kaj, in taine. ¿Verdad? Mahintoch. Ay, hermanos. Ton junto secto hinal Natanael. A Natanael tú. A Felipe Mastoji, yet Shilon, o King Jesús, suma, yes, Charles, Jesús, to you, Felipe, Sepacho can Sajan Winter,
Felipe Iñez, pejcans más anicieta la niño no toma xokzajaninta Jesús. Palta más can cañeto asane a xokzajaninta Jesús camaj, sino que más tohi petiautoni Natanael a asha Natanael tú hay un Natanael me imagino que icham winach, mache winach, am chiala hanta yabil Natanael ti verdad, pero dejan aisham kasyabilal. Abni Felipe tip ay masyaloni mayal wal William mamayal wal ilchahu Jesús cham Mesías tú cham winach con ulkolon el sol mulek sol yaelal mayal ilcha el guston wetok Natanael tú. ¿Acaso en Nazaret puede salir algo bueno? Sinta awal hay un lugar tú ay walhapo huasta gilgel de baitu. Sinta ay waha huasta gilgel de kaiti bay kaitu bay. Si hosta más ni lunsan hermanos tú, hosta un conop tú. Hosta tom ay hapo zeta el wat gel de baitu. Kachulalon ayin que ay tu gel de cham jinkolon tú cham han in tek an inal tú cham han hun vida eterna tú ay. Y Shamayab, el mahinto, ¿verdad? A veces junto checto, hinco en el hermano, magam checto. Checto, ¿verdad? Checto. Chuel calderín en la inti hermano, realmente sí checto. Realmente checto va hinco en el. Y entonces haya Felipe, Mashialoni, ven y comprueban. Sebach, Kashheloni, Tom Yelchuala, Tom Togachinaho, Tom Weto, Sebach, Asila. Seshek Togiba Natanael tu. Ashayet mash apni tu, apni Natanael tu, Atan Jesús, antes que Amtos Kahab, Natanael tu yeto Jesús Mashiala. Shaiwal Hungwinach, Kam Hapo Seyetal, Yoptach Bayin. Ay, asha Natanael ti mascano by Jesús, mami, ay tal shinela, ay tal shinohtachne, ay inti tokwahtajach, si Jesús. Shachuila yalante, higo mayalante, higuera. Asha yet mashiabo naskati. Ayet un momento, al tu mayet un rato, al tu eshuista Jesúana, mashach chasat. Mashach chasat Natanael tuma aton walet un momento tu mashilon toni aton wal cham ahol Dios tu aton wal cham con colon el tu tseshi mestol mamin, ¿verdad? Ay hermanos, yo creo que hay apni Dios tu hay inar y apni Dios tu hay solnana familia, yo creo que shasalohi mamá shasalos hermanos. Chasalohi, echapni Dios, se cachibay Dios. Mamin, yo jual Dios allá. Ay, hermanos, yo creo que es Gonzalohi. Pero antes de eso, a negar, hasta un Pedro. Tom guasta juni chamti. Machanchel. ¿Verdad? Siempre llegto jinco final como cristiano. Entonces, con lectura del Evangelio, ako Evangelios con yaute, yetwach ayon, shiltech kokinal, shiltech konabal, shiltech kobab aitol ayon unego. Hermanos, waliet chalum aye boninal tu, nani eshuninal, nani pap, nani mam, nani min, nani chuch, nani wetpi, como quieras decir, nani wetpi kam kulal, hay la más echar un cielo, hay la más echar un estrella, hay la más echar un tesoro. Tom ay mis, hermano, ton nexin ay ti listo, shawai shi hermano tu, si uninales tu, hermano te janguach ashkatu mayo. What? ¿Verdad? Fuertes palmas, hermanos. Entonces, hermanos, invitación va a Ioner.
Ahora con hay un templo, te hermano, mayes con hay templo, con hay yetos cozalos colal, con hay yetos hun guachulal, yinko pishan, yinko naval, pero palta si tal check tus hermanos, peor nani todo tanto chanel disco abel abil, hermano, si hay chotan kata hunsa, kumare, hay tu shaman huna chanti, bueno swalgili. Kumare ay to shaman huna shana ti wachi wal shaman la huet ainti pero che wahawet pik amta hast du min hunel nech auto churhal bay templo auto churhal bay templo ay hermano chana pas condit halon yim pas santa misas con hay halon ay hermanos dejan wal yo jete haloni magwach jete yo. Entonces, hermanos, tiempo al Shah, eso es un coquinal, tu tiempo al Shah, hermanos, tachai pa iglesia, pa templo, allá chai chahloch, allá chai chulelon Dios, allá chai yetchulacha mi manil chikil komam Jesús. Am chai yet chachok tu kain chanet animail yet et ishal. Am chai chachok tu kainet animail tu, mak am chai chachok tu kain inshana. A veces hay un hermano kawal atun un santo chulhil by templo. Se tili shana un hermano hay tú. Pior ashkashwal ma hermanos, pior nani Babel semana yet ko abil. No tu kain shana tu te hanak shana agyu. Ta achar hab icham shana agyu yetas abil shekeloch ashwalung umal tu. Ay pastemplo chingay chapa chingay wal hermanos yo objeter. Entonces, hermanos, invitación va a oner. Hijel más en santo bayinco enal, hijel un santo más en bayinco naval, yinco pishan, para que yet watch a Dios tu chapni bayinco enal. Amén.